Bienvenidos mis genes, ¿cómo ustedes, Ricky? Nos encontramos a las afueras de Warner Bros. Studio Tour de Making of Harry Potter. Acompáñenme a conocerlo. Criaturas mágicas, cientos de vestuarios, locaciones icónicas y momentos inolvidables nos esperan dentro de este tour. Apenas entras, te reciben con el mismísimo colacuerno húngaro, en escala real. Después nos dirigimos al lobby, donde tenemos al lado derecho dos restaurantes, el Frog Café y el Food Hall, ambos con comida temática de Harry Potter. Al lado izquierdo está la tienda más grande de Harry Potter en el mundo hasta la fecha, que veremos al final del video. Y al frente tenemos la entrada al tour. ¡Comencemos! Lo primero que verás es la fecha donde comenzó la filmación, justo antes de entrar a una sala con fotos gigantes de cada película detrás de cámaras. Después nos dirigimos a una sala donde conmemoran a los directores de cada película y nos presentan los distintos pósters de la saga que se exhibieron por todo el mundo. Tras un emotivísimo mensaje de J.K. Rowling, se abre el telón y nos muestran la icónica entrada al gran comedor. Las puertas se abren y la aventura comienza. Está bellísimo, hay una atención súper grande a los detalles, solo miren la comida. El banquete se ve tan delicioso que no parece utilería de plástico. En ese momento todo tenía una decoración navideña, porque se estaba llevando a cabo el evento de Hogwarts in the Snow, que celebra la época de Navidad. Aquí veremos los primeros vestuarios del tour, además de algunos personajes como Filch, Hagrid y el profesor Flitwick, la profesora McGonagall, Snape y el profesor Dumbledore. Pasamos a la siguiente sala donde nos muestran cómo diseñaron las construcciones para las películas y luego nos dan paso a esto, la gran escalera, llena de retratos encantados, con escaleras tamaño real que se mueven de verdad. Este lugar está espectacular, está idéntico a las películas. Aquí nosotros también podremos ser parte del escenario al inmortalizar nuestros videos en los retratos del set. Estos videos podrás descargártelos de la página web del tour, junto con todos los demás videos y fotos que saquemos durante nuestra visita. El siguiente área es Viviendo en Hogwarts. Aquí podremos ver cómo es la vida de los estudiantes en Hogwarts. Tenemos la sala común y las habitaciones de Gryffindor, y junto a esta, la sala común de Slytherin. Aquí también está la cancha de Quidditch, donde podremos ver todo el equipamiento usado por los jugadores, como quaffles, bates, bludgers, uniformes y por supuesto, escobas. Aquí tenemos a la Nimbus 2000 y Nimbus 2001, están increíbles. Incluso podremos formar parte del público, en el partido de Gryffindor contra Slytherin, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Además, hay una pequeña área que conmemora a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde tendremos elementos icónicos de la película, como el carruaje de Bobatons, el bote de Durmstrang, el mismísimo Cáliz de Fuego y vestuarios icónicos de los personajes, como Madame Maxime, Fleur Delacour, Viktor Krum e Igor Karkaroff, y por supuesto el de Harry y Cedric, junto al trofeo de los tres magos. Posteriormente entramos a la sala de menesteres, con emotivos detalles, como Cedric, ¿por qué? Perdón. Aquí encontraremos utilería de las películas, como trofeos, los muñecos de entrenamiento o el armario evanescente que usó Draco. Seguimos a un área que conmemora al mago más grande de todos los tiempos, al único, al inigualable Albus Dumbledore. Aquí tenemos los atuendos que usaron los tres actores que interpretaron a Dumbledore. Además, hay una réplica en tamaño real de su oficina. Y por supuesto tenemos a Fox, que es un animatrónico que se mueve con mucha naturalidad. Este lugar está decorado con algunos objetos icónicos del personaje, como su estantería de recuerdos y su pensadero, en el que podemos visualizar algunos recuerdos geniales, como su primer encuentro con Tom Riddle. Es bellísimo, parece que solo está durmiendo. En la siguiente sección veremos de cerca asombrosos vestuarios y props, donde comenzamos con una escalofriante exhibición de las máscaras de los mortífagos. Incluso podremos crear nuestra propia máscara, así quedó la mía. También encontraremos pelucas, una espectacular colección de varitas y vestimenta icónica de nuestros personajes favoritos. Hay vestuarios inolvidables, como el vestido de Hermione o los uniformes de Bobatons y Durmstrang. Pasamos a una de las áreas más sorprendentes del tour, aprendiendo en Hogwarts. Podremos entrar a la biblioteca e incluso asistir a clases en Hogwarts, como la clase de pociones, donde podremos hacer pociones en calderos encantados o encontrarnos con el profesor Snape y el profesor Slughorn. Y si las pociones no son lo tuyo,
tienen una réplica exacta de la clase de defensa contra las artes oscuras, donde tendremos a todos los profesores de la materia, como la detestable Dolores Umbridge, Ojo Loco Moody, el profesor Lupin con el armario del Bogart o el graciosísimo Gilderoy Lockhart. Aquí aprenderemos algunos hechizos y nos enfrentaremos con un auténtico mortífago. También tendremos el inolvidable espejo de Oesed, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. En la siguiente parte vamos a ver los Horcrux, con réplicas de cada uno de ellos, e incluso tenemos a Nagini envolviendo a la figura de Voldemort. Y aquí nos despedimos de Hogwarts, pero no sin antes atravesar el Bosque Prohibido, donde nos espera Hagrid y un animatrónico de Buckbeak. Si te acercas al hipogrifo y le haces una reverencia, él te la devolverá. Por supuesto, en el Bosque Prohibido veremos toda clase de criaturas, como centauros y dementores. A estos últimos podremos enfrentarlos en una actividad interactiva en pantallas digitales, invocando nuestro propio Patronus. Y por supuesto, en lo más profundo del bosque están las acromántulas. No se olviden de saludar al viejo Aragog. Una vez fuera del Bosque Prohibido, salimos directo a la cabaña de Hagrid, dando por terminada la primera parte del museo. Sí, la primera parte es así de grande. Recuerden que una vez que salen del bosque ya no pueden regresar. No se olviden de pasar por este puente para ver dentro de la casa de Hagrid. Aquí tenemos un hermoso animatrónico de Fang y podremos ver la habitación de Hagrid. Justo en esta etapa del trayecto tenemos el Backlot Café, donde podremos engullirnos de comida temática de Harry Potter. El lugar está lleno de mandrágoras y tienen eventos especiales, como el té de la tarde de Hogwarts in the Snow. Llegó la hora del almuerzo y nos hemos pedido un par de platos temáticos de Harry Potter, vamos a verlos. Aquí ofrecen platos fuertes inspirados en las distintas casas de Hogwarts. Yo me pedí el de Gryffindor, que tenía roast beef con gravy, una especie de pan, patatas fritas, acompañado de champiñones, zanahorias y guisantes. Para beber me pedí la soda de melón, se la recomiendo muchísimo. Y para finalizar, un postre de vainilla y frutos rojos, con forma de Hedwig. Aprovecho este momento para mostrarles el dispositivo para una visita guiada. Este tiene un costo adicional al momento de comprar el ticket en la página del tour. Con este dispositivo podremos ver explicaciones en inglés sobre cada parte del museo. Ha estado muy bueno el almuerzo y me ha dado un poco de sed. Y qué mejor para pasar la sed que una deliciosa cerveza de mantequilla. Incluso puedes llevar la taza como recuerdo. Podrás lavarla en una zona designada y te darán una bolsa de plástico para que te la lleves. Ahora sí, continuamos con la segunda parte del tour. Primero atravesaremos el puente de madera de Hogwarts, que te va a traer muchísimos recuerdos de las películas. Y aquí una de mis partes favoritas. Nos encontramos en el tablero de ajedrez de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este está increíble, vengan a ver. Aquí podremos ver las piezas de ajedrez en tamaño real, como este famosísimo peón, o el caballo donde se sube Ron. Nunca le había puesto mucha atención al alfil y a la torre, pero tienen diseños fantásticos. Fue un poco decepcionante no ver a la reina, que es la pieza más icónica a mi parecer, pero al menos tenemos al rey en toda su gloria. Nuestra siguiente parada es la casa de los Dursley, en el número 4 de Private Drive, Little Whinging Surrey. Aquí vamos a revivir momentos icónicos de las películas. Y por supuesto, veremos el famoso cuarto de Harry, en la alacena debajo de las escaleras. Miren lo crueles que eran con el pobre Harry, el espacio es tan pequeño que apenas entra una persona. Es más una pequeña bodega, hasta están los adornos de Navidad, la cama tiene un colchón minúsculo y la única distracción de Harry son esos juguetes viejos. Continuamos a la sala, donde tenemos las cartas de Hogwarts volando por todo el lugar. Y en el comedor tenemos este icónico momento cuando Harry infla a la tía Marge. Incluso podemos conocer la parte trasera de la casa. Además, hay vehículos mágicos como la moto de Hagrid, el Ford Anglia de Arthur Weasley y el autobús noctámbulo en escala real. Aquí le podemos dar un vistazo al interior del autobús, donde tenemos las camas para las brujas y magos en apuros. Y los vehículos no paran, porque la siguiente parada es el andén 9 3/4, donde tenemos al Hogwarts Express. Y por supuesto vamos a subirnos en él. Aquí han inmortalizado momentos inolvidables, como cuando Harry compra todas las golosinas y las comparte con Ron. También la vista del Ford Anglia volando para alcanzar al tren. A Luna con sus gafas Spectro Specs del quisquilloso.
Y por supuesto no podía faltar un temible encuentro con los Dementores de Azkaban. Aquí también podremos sacarnos una foto atravesando la pared hacia el andén 9 3/4. Pasamos a la tienda del ferrocarril, la única tienda de souvenirs dentro del tour. Aquí hay una cantidad inmensa de peluches. Tenemos a Crookshanks, Fang, Hedwig. Los ojos del Dobby de peluche no me van a dejar dormir hoy. Además hay comida como galletas, ranas de chocolate, cerveza de mantequilla y grajeas de todos los sabores del mundo. Cuentan con souvenirs personalizados, como cartas de aceptación de Hogwarts y por supuesto vestimenta de todas las casas. Aquí finalmente encontré el saco de Navidad de Ron que estuve buscando por años. Para finalizar nuestra visita en la estación podremos ver algunas vestimentas de los personajes de Animales Fantásticos. Seguimos con la construcción de sets. Esta área exhibe el proceso de creación de cada elemento dentro de los sets. Como pueden ver, toma muchísimo trabajo hacer cada detalle de los escenarios para que lleguen a estar perfectos. Aquí podemos ver diseños como el de los centauros, el péndulo de la torre del reloj de Hogwarts o las oficinas del Ministerio de Magia. Pasamos a uno de mis lugares favoritos. En este momento nos encontramos en el Ministerio de Magia, donde se da una de las batallas más épicas de todos los tiempos que haya visto alguna vez del cine. Aquí atrás tengo el monumento que está aplastando a los magos, se ve increíble, vamos a darle una revisada también. Esta versión del ministerio está ambientada en su mayoría en la película de las Reliquias de la Muerte parte 1. El monumento de la magia es poder impacta muchísimo. La expresión de los muggles es desgarradora. El lugar está decorado a la perfección, cuenta con vestuarios icónicos y objetos mágicos, además de una actividad interactiva. Aquí podrás sacar un video de ti usando las chimeneas de polvos flu del ministerio. Pasamos a la zona que más amé del tour, Creature Shop. Aquí podremos ver los diseños de cada una de las criaturas que aparecieron en la saga. Por ejemplo, tenemos una zona con diseños de los hombres lobo, otra dedicada a los trolls y gigantes. También podremos ver el diseño de Fluffy, el basilisco y Fox. Hay modelos de las criaturas en escala real, de todas las películas de Harry Potter. Solo chequen al basilisco, el con la cuerno húngaro se ve del putísimas. También cuentan con una zona completamente dedicada a los duendes de Gringotts. Aquí tienen figuras tamaño real de Bogoroth y Griphook. Algo realmente impresionante son los animatrónicos que usaron en las películas, como el monstruoso libro de los monstruos, las mandrágoras o Hagrid. Finalmente tenemos un área dedicada a los elfos domésticos. Aquí podremos ver una escultura tamaño real de Kreacher y por supuesto a Dobby. Seguimos con Broomstick Experience. Aquí puedes volar en una auténtica escoba y con la magia de los efectos especiales te montarán en un video volando por distintas zonas del mundo mágico. Esto tiene un costo adicional y puedes comprar tus videos y fotos hasta 2 semanas después de tu visita al museo. Yo olvidé este pequeño detalle y solo me quedan estas versiones con marco de agua. Pasamos a The Art of Sound, donde nos explican la importancia del sonido en las películas. Además nos muestran algunos objetos muy interesantes, como los cachivaches para controlar al dragón de Gringotts, la flauta de Hagrid para hacer dormir a Fluffy, los tambores de Gryffindor, los detonadores señuelo que usa Harry en el ministerio o la oreja extensible de los gemelos Weasley. Ahora entramos a un lugar que no necesita presentación. El callejón Diagon es impactante y te hará sentir como un estudiante haciendo sus compras antes del año escolar. Tenemos lugares icónicos como Gringotts, Florish Bloods y por supuesto Ollivanders. También hay tiendas que aparecen brevemente en las películas, como el Emporio de la Lechuza, Quality Quidditch Supplies, donde Harry ve la Nimbus 2000. Y finalizamos con la preferida de todos, la tienda de los gemelos Weasley, Weasley Wizard Wizards. Esta tiene una decoración fantástica. Ahora nos dirigimos a una zona poco apreciada, pero muy importante, la zona de diseño gráfico. Aquí te muestran los diseños de todo el material de las películas, incluyendo carteles de recompensa, Diario El Profeta, el quisquilloso con las gafas Spectro Specs, además de artes como el tapiz mágico de la familia Black o el diseño de empaques de los dulces mágicos, como las grajeas. Y llegamos al final del tour, con esta réplica exacta de Hogwarts en la época navideña. Simplemente es una obra de arte. El lugar es precioso.
y está ambientado con la música más conmovedora de Harry Potter. Un final perfecto para terminar el recorrido, y aquí nos despedimos del tour. Al finalizar, saldremos directamente a la parte de atrás de la mega tienda del museo. Cada área de la tienda tiene una decoración temática, como los estantes de la Sala de las Profecías o la cancha de Quidditch. Aquí podrán encontrar de todo: túnicas, bufandas, suéteres, libretas, tazas, dulces, hasta artículos más exclusivos como réplicas. Y aquí finalmente nos despedimos del museo. ¡Eso es todo, mijines! Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse. Les deseo un excelente día a todos. ¡Hasta la próxima!